Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es un poco complicado, pero es esencial y me lo han estado pidiendo mucho, entonces decidí hacerlo de una vez. Esto es excitabilidad eléctrica de la célula. Sin embargo, es un tema tan complicado que lo voy a dividir en diferentes niveles. La clase del día de hoy va a ser los aspectos más básicos que tienen que entender antes de pasar a cosas más complicadas. Y si logro explicarles todo bien, voy a ir subiendo los otros videos. Entonces espero que les guste. Empecemos con el nivel 1. Potencial de acción y potencial de membrana. El potencial de acción es algo que asociamos de manera intrínseca a células que son tradicionalmente excitables, como las neuronas o las células musculares. Sin embargo, este tipo de comunicación es muy importante para casi todos los tipos de células que tenemos. Por ejemplo, solo por mencionar algunos, las células del páncreas también son muy dependientes de esta estimulación eléctrica, células del sistema inmune, incluso osteoblastos y osteoclastos se ha visto que responden ante estímulos eléctricos y causando estímulos eléctricos. No necesariamente en forma de un potencial de acción, pero sí tienen corrientes importantes que controlan su funcionamiento. Y las veremos en un video posterior. La historia de esta excitabilidad eléctrica de las células empieza debido al medio en el que están envueltas. Este medio es, por supuesto, un medio rico en agua. Y el agua tiene la característica muy especial, prácticamente milagrosa, de que funciona como un dipolo. Esto significa que tiene al mismo tiempo cargas positivas del lado de los hidrógenos y negativas del lado del oxígeno debido a su electronegatividad. Esto va a hacer que muchas de las sustancias que están disueltas en el agua van a estar aventando o agarrando electrones de manera loca. Y esto los convierte en iones. O sea, si aventaron un electrón y entonces perdieron cargas negativas, van a quedar con cargas positivas como el sodio, el potasio y el calcio, que avienta electrones por todos lados. Mientras que si aceptaron electrones, van a tener más cargas negativas y entonces van a ser iones negativos como el cloro. Y esto va a ser muy importante para el mensaje que va a estar transmitiendo las células en un determinado momento. Entonces vamos a hacer un experimento. Para toda la excitabilidad eléctrica vamos a necesitar algo llamado potencial. ¿Y qué es el potencial? Es algo que no existe todavía, pero que si nosotros le damos el ambiente adecuado, puede existir. Vamos a hacer un experimento muy sencillo y vamos a separar nuestro universo en dos mitades, la mitad izquierda y la mitad derecha. Y estas dos mitades no van a ser iguales. Vamos a tener de un lado acumulados una gran cantidad de moléculas de iones, de sodio. Todos, como podrán ver, con carga positiva. Y esto va a ser entonces como el metro. Antes de que se abran las puertas del metro, hay una gran cantidad de personas. Todas quieren salir, no quieren estar ahí apretadas, sino quieren estar todas unas contra otras, sudadas, calientes, que los empujen por todos lados. Eso crea un potencial muy grande. Si nosotros les diéramos la oportunidad de salir, todos saldrían y a eso vamos a llamar energía potencial. Si nosotros midiéramos la cantidad de energía de un lado y del otro lado de nuestro universo, el lado en el que hay mucho sodio, tendría por lo tanto más electrones volando por todos lados, más energía, llamémoslo así por motivos didácticos, y entonces tendría un voltaje positivo, mientras que el lugar que está vacío tendría un voltaje negativo. Esto es importante mencionarlo y que lo entiendan, porque como podrán ver, no es necesario que haya cargas negativas del otro lado para tener un voltaje negativo, porque el voltaje es solamente una comparación. Aquí estamos diciendo hay menos moléculas cargadas positivamente y aquí hay más moléculas cargadas positivamente. No necesitamos que haya moléculas negativas para que el voltaje sea negativo. Esto es muy importante. Pero bueno, continuando entonces con nuestro experimento, ahora abrimos las puertas del metro, o sea, creamos una permeabilidad en esta separación que nosotros teníamos. Y entonces la fuerza y la energía va a hacer que el sodio salga y vaya al compartimento en el que hay menos. Y vamos a tener dos fuerzas principales. Una va a estar dada por las cargas negativas, que como ya sabemos las cargas negativas se repelen y por lo tanto van a empujar al sodio a que entre a un lugar donde hay menos. Y por otro lado vamos a tener la energía química, o sea, simplemente la cantidad tan grande de moléculas de sodio le van a pedir al sodio, ¿sabes qué? Hazte para allá y entonces todos van a empezar a pasar. A la energía eléctrica vamos a llamarle gradiente eléctrico, mientras que a la energía química vamos a llamarle gradiente químico. La suma de ambas va a ser el gradiente electroquímico y va a ser la fuerza que le va a decir a todos los iones a dónde dirigirse. Tú entras, tú sales, tú ya no te mueves, tú estás bien aquí. Cuando el sodio entonces empieza a pasar al otro lado, pasaron todas estas moléculas de todas estas iones de sodio, eso va a hacer que sigan pasando y pasando y pasando hasta que de pronto ya tenemos de un lado 6 y del otro lado tenemos también una cantidad más o menos igual.
En teoría debe ser igual, pero aquí no sé por qué me sobra. En el momento en el que son iguales la concentración de sodio y las cargas eléctricas en ambos lados, pues ya no hay ni gradiente eléctrico ni gradiente químico, porque ya estamos igual de ambos lados. Nuestro potencial, nuestro voltaje ya es cero, y eso nos lleva a un estado de equilibrio del sodio. O sea, el sodio ya no tiene razones ni para entrar ni para salir. Hemos alcanzado el punto de equilibrio de este ion en específico. Esto es calculado con la ecuación de Nernst. No me voy a meter en eso porque es muy complicada y de hecho solo le sirve a los investigadores, pero nos permite calcular el punto de equilibrio de todos estos iones. Vamos a complicar ahora un poco más el experimento. De un lado, de nuevo, tenemos las moléculas de sodio, pero ahora del otro lado no está vacío. Tenemos moléculas de potasio que también tienen carga y también tienen gradientes eléctricos y químicos. De manera que vamos a hacer que la puerta que nosotros ponemos va a ser permeable selectivamente únicamente para el sodio. Al final voy a explicar cómo diablos la proteína sabe que debe pasar solo el sodio y no el potasio. Pero bueno, básicamente nosotros abrimos la compuerta y ¿qué es lo que va a pasar? Antes de que empiecen a moverse estas moléculas, como podrán notar, de este lado hay más cargas positivas, tenemos 12 contra 10, entonces cuando nosotros vemos el voltaje es más positivo de un lado que del otro con una diferencia de más o menos 20. En este momento ya abrimos la compuerta. ¿Qué va a pasar? El gradiente eléctrico del sodio, o sea, la cantidad de cargas positivas aquí y acá, le va a decir, ¿sabes qué? Vete para allá, porque allá están más negativos, necesitan más cargas positivas. Pero no va a ser un impulso tan grande como en el ejemplo anterior, que había una diferencia bastante grande de 140. Sin embargo, el gradiente químico, o sea, la concentración, o sea, la cantidad de sodios que tenemos aquí, sí va a ser muy grande. Entonces, el gradiente químico va a empujar con todo lo que tienen las moléculas de sodio para que se pasen del otro lado. El gradiente eléctrico va a hacer un trabajo mucho más modesto y débil porque no hay tanta diferencia de potencial. Y entonces cambian estas moléculas de sodio, se van para acá, cambia evidentemente este gradiente eléctrico, de manera que ahora tenemos más cargas positivas de este lado, entonces tenemos más 30 y aquí tenemos menos 30, de nuevo no estoy hablando de cargas negativas en ningún lado, pero sí hay un voltaje negativo, porque es la comparación. El gradiente químico le sigue diciendo al sodio, oye, vete para allá, pero ahora el gradiente eléctrico le dice, no, ahora vete para allá. Y esto va a seguir empujando al sodio hasta que ambos gradientes quedan iguales. El gradiente eléctrico dice, oye, no, vete para allá. Y el químico dice, no, para allá. Y en este punto, a pesar de que no tenemos la misma concentración de cargas, ni tenemos la misma concentración de los iones en específico, hemos alcanzado de nuevo el equilibrio del sodio. Este punto en el que el sodio ni va ni viene, está feliz donde está, o está en el mejor estado en el que puede estar. Y esto va a ser importante porque las células no solamente tienen sodio y potasio, sino que tienen una gran cantidad de mediadores que van a estar implicados en esta excitabilidad eléctrica. Pero bueno, en las células, ¿qué es lo que da esta membrana que no deja pasar a todos los iones? Básicamente va a ser la membrana celular, que esta va a tener una estructura química característica en la cual la cabecita es un grupo fosfato, por lo cual tiene cargas, y entonces le encanta estar con el agua, es hidrofílico, ama al agua, mientras que las colitas van a ser ácidos grasos, no tienen cargas, no son hidrosolubles, no les gusta estar con el agua. Y esto hace que si nosotros juntamos un número suficiente, las cabezas polares, porque tienen carga, van a estar expuestas al agua, arriba y abajo, y las colitas van a quedar atrapadas en medio, alejadas del agua, seguras y sin tener ningún problema. Si nosotros acabáramos de completar esta estructura, obviamente sería una esfera, pero viéndolo solo en dos dimensiones, la parte roja serían los ácidos grasos que no les gusta el agua, y las partes azules intracelulares y extracelulares serían las cabezas polares, que todo el tiempo van a estar interactuando con el agua y con los diferentes iones. Y como mencionaba, los principales iones que van a estar encargados de la excitabilidad eléctrica de las células en los seres vivos van a ser positivos, sodio, potasio y calcio, que es muy positivo, esto es importante, y un par de negativos, que el principal es el cloro. Y obviamente cada uno va a ser un estímulo diferente y va a tener propiedades diferentes. Ahora, para que nosotros tengamos estas células que responden eléctricamente a su ambiente, necesitamos que forzosamente no estén en un estado de equilibrio. No podemos tenerlas en un potencial cero y que todo lo que está adentro sea igual a lo que está fuera de nuestras células. Eso de hecho es una célula que está muerta. Cualquier célula que esté completamente en equilibrio con su medio es una célula que ya no tiene funciones metabólicas y está muerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces crear este desequilibrio que tienen todas las células de nuestro cuerpo, y lo vamos a hacer a través de unos canales muy especiales llamados canales de fuga. Estos canales de fuga son permeables de manera selectiva al potasio, o sea, solamente el potasio, en términos generales, puede atravesar estos canales. ¿Y cómo va a estar el gradiente electroquímico del potasio? O sea, ¿qué fuerzas le dicen al potasio antes de moverse? El gradiente químico va a ser muy grande para que el potasio salga, entonces el potasio va a empezar a salir y a salir y a salir, y va a seguir sacando al potasio
potasio incluso cuando el gradiente eléctrico ya es muy negativo y el potasio querría volver a entrar. Pero bueno, más o menos en menos 70 es que la mayoría de las células encuentran este potencial de equilibrio para el potasio. Y de manera basal, el potencial de membrana, o sea, una célula que nos la dejamos y no está haciendo nada y está ahí tranquila en reposo, va a estar en este potencial menos 70, que es más o menos cerca del potencial de equilibrio de potasio. O sea, el momento en el que el potasio ya no sale ni entra. Ahora, no se fijen tanto en este valor de menos 70 porque hay una gran variabilidad en las células. Por ejemplo, las células musculares están en menos 90, las células de Purkinje en el cerebelo en menos 120, las células del corazón algunas están en menos 65, etc. Entonces, estos variables solamente es como un ejemplo para que entiendan que tiene que estar negativa y que todas las células van a tener una basal que va a estar predeterminada por sus canales de potasio que están abiertos todo el tiempo. Un segundo estímulo que mantiene este potencial incluso más negativo, este es más bien para regular a largo plazo, pero digamos que también tiene una carga neta negativa, es la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Básicamente trabaja con ATP, o sea, todo el tiempo está generando energía o más bien quemando la energía de la célula para meter 2 moléculas de potasio y sacar 3 moléculas de sodio. ¿Qué es lo que va a causar esto? Si metemos potasio, mucho potasio, pero sacamos aún más sodio, o sea, estamos sacando más cargas negativas, ¿ven? Quedaron afuera. Entonces el potencial se va a volver más negativo todavía. ¿Por qué? Porque estamos sacando más positivas de las que estamos metiendo. Además de que nosotros vamos a crear esta concentración tan grande de potasio, ya quedamos que esta concentración tan grande de potasio va a también favorecer que trabajen nuestros canales de fuga de potasio y entonces van a mantener a nuestras células hiperpolarizadas. Un tercer efecto que van a tener es que van a mantener la concentración de sodio y de potasio de manera normal, a pesar de que nosotros tengamos muchas despolarizaciones. Ahorita vamos a ver por qué es importante, pero entonces básicamente mantiene la concentración de potasio y de sodio de manera normal. Pero lo que nosotros queremos es que nuestras células reaccionen a su medio exterior y que reaccionen al medio de una manera que a nosotros nos convenga y que nos permita comunicarlas entre ellas. De manera que diseñamos, no nosotros, la naturaleza o Dios o el Che Guevara o quien ustedes quieran, diseñaron unas proteínas que son especiales en el sentido de que responden a estímulos muy específicos. Estos estímulos pueden ser hormonas, neurotransmisores, péptidos, fármacos, lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros acoplamos este mensajero al receptor, esta proteína que va a estar metida aquí en la membrana va a activarse. Y al activarse lo que va a causar es que esta unión va a causar el cambio en la forma de todo el resto de la proteína. Se va a abrir y entonces esta proteína también va a ser permeable a ciertos iones, en este caso al sodio. De manera que cada vez que yo tengo este estímulo, el sodio puede entrar en mi célula. Cada vez que no tengo este estímulo, solamente están trabajando la bomba de sodio-potasio ATPasa y los canales de fuga, entonces está saliendo potasio. Y esto puede generar oscilaciones. O sea, activo a mi célula y entonces se va despolarizando, o sea, se va disminuyendo la polaridad que tenía, o sea, esta carga de estar en menos 90 y de estar alejado del equilibrio, que eso se llama polarización o polaridad. Entonces, cuando yo permito que entre el sodio y que me acerque al cero, mi célula se va a despolarizar. Cuando yo quito este mensajero y cierro las compuertas, entonces vuelve a salir y se hiperpolariza otra vez, o aumenta la polaridad, aumenta qué tan lejos está del cero. Y así podemos hacerlo muchas veces liberando y metabolizando estos mensajeros. Por ejemplo, cuando hablamos de acetilcolina, vimos que era degradada muy rápido por su propio receptor. Entonces generaría estas oscilaciones y tenemos poquita estimulación con acetilcolina. Ahora, si nosotros queremos activar toda la célula y queremos ahorrar energía, pues no podemos estar llenando nuestra célula de estas proteínas que responden a nuestros mensajeros porque tendremos que sintetizar una gran cantidad de mensajeros, muchísimos. De manera que en su infinita eficiencia, lo que hizo la naturaleza fue decir, ok, voy a mandar un estímulo químico que sea regulable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya quedamos, se acopla, abre o cambia la conformación de la proteína, entonces entra un poquito de sodio y genero una pequeña despolarización. Una vez que yo ya despolaricé un poco, voy a hacer que otras proteínas dentro de mi propia célula, que están en este momento cerradas, estas van a sensar las cargas positivas extra. Entonces vamos a suponer que aquí sensa que, mira, ya hay otra carga positiva, que son sodios que entraron, y hay otra carga positiva, que son sodios que entraron, y en este momento van a cambiar también su conformación, así como
esta cambiaba con el mensajero, estos van a cambiar con las cargas positivas y van a pasar de un estado cerrado a un estado abierto. Esto es importante, ahorita voy a mencionar por qué. Entonces, una vez que están en un estado abierto, pasaron del cerrado al abierto, permiten que el sodio entre en grandes cantidades, porque estos están expresados de manera muy abundante en las células, y van a permitir que grandes cantidades de sodio entren, todas al mismo tiempo. Eso genera un pico muy grande de despolarización. Y podemos llegar incluso a valores positivos. Más o menos en más 35 es que nosotros tenemos ya el pico de despolarización y estamos muy cerca del punto de equilibrio del sodio. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Si nosotros mantenemos estas proteínas funcionando, pues evidentemente cada vez que nosotros quisiéramos volver a generar la polarización tradicional de mi célula, o sea, quisiéramos volver a polarizar a mi célula, entonces no se podría porque el sodio solo seguiría entrando y por más que la sodio, potasio, ATPase y los canales de fuga quisieran compensar, no podrían. Pero ya le dijimos, cuando haya cargas positivas tú te vas a activar. Entonces, ¿cómo es que la biología logra saltarse ese problema que diseñó al crear proteínas que se activan cuando hay cargas positivas? Porque en teoría estos canales van a estar activos en todo este tramo. Pues muy fácil, dijo, cuando lleguemos a un voltaje de más 35, no voy a cerrar estas proteínas, sino que las voy a inactivar. Entonces, las proteínas, los canales de sodio que dependen de voltaje, que dependen de las cargas positivas, cuando estamos en más 35 no van a estar cerrados, sino que van a estar inactivados. O sea, van a estar completamente no funcionales. Y esto va a ser muy importante para las características del potencial de acción. Una vez que yo logré inactivar mis canales de sodio, entonces puedo generar o puedo permitirle a mis canales de potasio que hagan su trabajo y entonces este potasio salga y genere una hiperpolarización. O sea, no solo recupero la polaridad original, sino que es tanta el gradiente electroquímico del potasio, porque había muchísimas cargas positivas y había muchísimas moléculas de potasio, que salió tanto, volvió al potencial original y se hiperpolarizó. Esto es normal en todos los potenciales de acción. Ahora, en esta diapositiva solo quiero recalcar que vimos tres canales diferentes. El primero es uno que está acoplado al ligando. Este que está acoplado al ligando tiene dos estadios. Tiene el estadio cerrado, que es cuando no tiene el ligando, el neurotransmisor, la hormona, lo que ustedes quieran, y el abierto, que es cuando sí lo tiene. Los canales de sodio, como ya mencionamos, tienen tres estadios o tres fases, tres etapas, tres conformaciones, que es la cerrada, que es cuando la célula está en reposo, la abierta, que es cuando ya la activamos y estamos empezando a hacer la despolarización, y la inactivada. O sea, ya que logramos la polaridad máxima, no está cerrado el canal, sino que está inactivado. Y los canales de potasio, que solo tienen abierta y cerrada. A partir de que nosotros empezamos la despolarización, se abren y no se cierran hasta que estamos en una hiperpolarización. Esto es importante porque estos canales de potasio no son los mismos que los canales de fuga. Ya mencioné, los canales de fuga son canales de potasio que están abiertos todo el tiempo, nunca se cierran. Estos, dependientes de voltaje, sí se abren y se cierran. Es importante recalcar esta parte. Entonces tenemos de nuevo, estos son el voltaje, los milivolts. Aquí tenemos el potencial de reposo, este es el potencial de membrana causado por los canales, ya dijimos, de potasio. Si nosotros damos una estimulación, esta estimulación nunca es suficiente para activar a toda la célula hasta que llegamos a este umbral, al potencial umbral en el cual activamos a todos los canales de sodio dependientes de voltaje. Una vez que llegamos a este umbral, se activa la célula. Este es un mecanismo de todo o nada. Si llegamos, vamos a tener todo el potencial de acción. Si no llegamos, nunca va a haber respuesta. De manera que esto va a ser muy importante porque la célula no va a poder controlar muchas de estas cosas. Ahorita me voy a meter más a detalle. Pero bueno, una vez que activamos estos canales de sodio, aumenta de manera muy importante la permeabilidad al sodio de toda la membrana celular. Esto lo llamamos permeabilidad o capacitancia. En este momento, todo el sodio empieza a entrar por su gradiente electroquímico. Alcanzamos voltajes muy positivos que están cerca del potencial de equilibrio del sodio. En este momento también están activados los canales de potasio, sin embargo son menos eficientes y es menos el gradiente que los está empujando. Ya que llegamos acá arriba, ya que llegamos a estas cargas, los canales de sodio no se cierran, sino que se inactivan y van a permanecer inactivados por un buen tiempo o hasta que alcancemos potenciales más negativos.
A partir de este punto, lo que vamos a ver es una gran capacitancia al potasio. O sea, la membrana va a ser muy permeable a potasio y por el inmenso gradiente electroquímico, ya que hay muchísimo potasio dentro de la célula y ya por todo el sodio hay muchas cargas positivas, va a salir como loco este potasio hasta llegar a valores todavía más negativos que los que empezamos. Que este va a ser una hiperpolarización después de esta despolarización. Todo esto es característico de los potenciales de acción para después regresar al estado basal. Y aquí encontramos dos puntos muy importantes. El primero es, ok, yo aquí activo mis canales de sodio, aquí siguen activados evidentemente. Si yo quiero volver a activar a esta célula que está generando este potencial de acción, yo no voy a poder activarla hasta que los canales de sodio dependientes de voltaje estén listos otra vez para funcionar. De manera que todo el trayecto que pasa de esta activación a que se inactivan y empiezan a volver a ganar función, más o menos por aquí, pero esto es muy más o menos, le vamos a llamar periodo refractario absoluto. No importa qué le haga a esta célula, mientras esté en este punto de tiempo, no podemos volver a estimularla. Es imposible. Una vez que pasamos este punto, ya estamos otra vez en potenciales negativos. Algunos canales de sodio empiezan a abrirse o a, digamos, volver al estado cerrado, pero no inactivado. Si nosotros damos un estímulo muy poderoso en esta región, que se va a llamar, vamos a poder generar otro potencial de acción. Pero de nuevo necesitamos un estímulo mucho más fuerte que el primero y como ya les dije, todos los potenciales de acción son iguales, entonces vamos a tener otro potencial de acción igual al primero que tuvimos. Entonces, este periodo, que fue potencial, este periodo en el cual ya podemos recuperar a la célula, pero solamente con un estímulo más poderoso, se llama periodo refractario relativo y está más o menos en el umbral de activación que tenía. En el mismo voltaje en el que se activaron los canales de sodio, es más o menos el mismo voltaje en el que ya podemos volver a despertar otro impulso y se llama periodo refractario relativo. Y el segundo punto importante es, una vez que llegamos a este punto, ya lo mencioné, todos los canales de sodio se van a activar. De manera que lo que estamos viendo es la actividad máxima de mi célula. O sea, la célula no puede activar más canales de sodio. ¿Por qué es importante esto? Vamos a suponer que esto fuera una célula que sensa dolor. Si yo me pico en un dedo, pues si ese estímulo es suficiente para yo lograr alcanzar el umbral, entonces voy a tener un potencial de acción y voy a decir, ¡au! Me duele. Si yo, en vez de picarme el dedito, me quemo la mano con gasolina y cosas así súper horribles, entonces el dolor va a ser mucho más intenso, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo logra mi célula hacer un dolor más intenso si lo único que puede hacer es potenciales de acción? ¿Acaso los hace más altos? No, no puede porque aquí ya activó todos sus canales. ¿Qué es lo que hace entonces mi célula? Justamente lo que estoy diciendo. Va a aumentar la frecuencia. No puede aumentar la amplitud, únicamente aumenta la frecuencia. Entonces, en vez de responder una sola vez, va a empezar a responder como loca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es la manera en la que el sistema nervioso central puede interpretar un estímulo de mayor intensidad. De nuevo, no es por la amplitud, no es lo alto que es este pico, sino es qué tantos picos vamos a tener en cuánto tiempo. Y mientras tengamos más picos en menos tiempo, es una señal de mayor intensidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nuestra proteína, nuestro canal iónico, no está acoplado a una proteína que es permeable a sodio, sino que cuando nosotros le pegamos algo, por ejemplo un canal de GABA, este se abre pero es permeable a cloro? El cloro, como podrán notar, no tiene cargas positivas, sino que tiene cargas negativas. Esto hace que cuando nosotros activamos este canal, el cloro por supuesto entra, pero en vez de causar una despolarización, vamos a tener una hiperpolarización. O sea, aumenta el potencial porque está más lejos del cero y está hiperpolarizado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le mandemos algún estímulo y digamos, oye, tú, actívate, no va a funcionar porque no puede alcanzar el umbral de activación de los canales de sodio dependientes de voltaje, que quedamos que era más o menos menos 65. Entonces, siempre los canales de sodio van a detectar que ya estamos en menos 65 para activarse. Una célula hiperpolarizada es muy difícil que llegue a menos 65 porque tiene canales de cloro abiertos y entonces tiene un potencial más negativo todavía. Y entonces todo el chiste o toda la parte importante de esta plática son estos famosos canales iónicos. Estos canales iónicos de hecho son muy diversos. Nosotros o la naturaleza puede modificarlos para responder a una gran cantidad de cosas. Pero entonces vamos a tener características muy especiales. Básicamente vamos a tener una parte que va a ser el sensor, que este es el que va a detectar lo que sea que nosotros queramos sensar. Por ejemplo, si son extracelulares, detectan neurotransmisores, hormonas, proteínas, fármacos, que es lo que ya veíamos. Va a haber otro
otros sensores que son intracelulares, por ejemplo el que mencionábamos de voltaje, que detecta qué tantas cargas positivas vamos a tener dentro de nuestra célula, pero también puede detectar segundos mensajeros y puede detectar una gran cantidad de cosas. Este sensor lo que hace es decirle a la proteína cuándo se tiene que activar y cuándo no se debe de activar, y entonces por lo tanto le dice a la célula cuándo activarse y cuándo no activarse. Por otro lado, vamos a tener ya el canal. El canal lo que va a tener muy especial es que en el poro va a tener una sección de permeabilidad selectiva. O sea, va a tener una serie de proteínas metidas aquí adentro. Obviamente todo esto es una proteína, solo hay que ver cuáles se expresan en la parte de adentro, y estas van a determinar qué puede pasar y qué no puede pasar. Entonces, si por ejemplo yo les dijera que este canal o esta proteína de aquí tuviera, por poner un ejemplo solamente, una gran cantidad de cargas positivas aquí, en la parte intracelular, eso significa que cuando se abra, cuando cambie su conformación y aumente su permeabilidad, no va a dejar que las cargas positivas que están adentro, en este caso el potasio, se acerque y empiece a salirse. O sea, le va a costar mucho trabajo al potasio salirse porque no puede llegar debido a que las cargas iguales se repelen. Sin embargo, el sodio, que está aquí afuera y que también tiene cargas positivas, perdón, o sea, quitamos el sodio, al no haber cargas positivas en la parte de afuera, este sí puede entrar, y para cuando ya está llegando casi al final del túnel, digamos, ya tiene suficiente energía para atravesar y empezar a entrar. De nuevo, este es solamente un ejemplo de más o menos cómo funcionan estos canales. Lo mismo pasaría al revés, por ejemplo, si yo tuviera aquí cargas positivas, esto no permitiría que entrara el sodio. Si tengo cargas positivas aquí adentro, tampoco permitiría que pase el potasio, pero el cloro, que tiene cargas negativas, entonces sí podría entrar. De manera que de esta manera, las proteínas o los canales iónicos pueden tener esta permeabilidad tan selectiva. Mientras más proteínas con carga o proteínas de algún tipo tenga, va a permitir de manera más selectiva el paso de ciertos iones. Y como regla general, hay canales que son catiónicos, o sea, en general prefieren las cargas positivas, y hay otros canales que son aniónicos, prefieren dejar pasar cargas negativas. Muy bien, esto fue todo por excitabilidad eléctrica nivel 1. Espero que le hayan entendido todo. Avísenme si sí le entendieron para empezar a hacer los otros videos, o si no, puedo volver a replantear esta misma clase. Y si sí les gustó y les parece útil, entonces ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.